Libro de Esther. ¿Quién escribió el libro? Se piensa que fue Esdras o Mardoqueo, aunque hay dudas sobre particular. Fue escrito en el año 486 al 475 probablemente y dirigido a los judíos, y la persona que escribió el libro estaba ubicada en Jerusalén. El trasfondo histórico del libro es que Esther aparece unos 40 años después de la reconstrucción del templo y unos 30 antes de la reconstrucción del muro. Aun cuando este libro esté colocado después del de Nehemías, cronológicamente relata sucesos 30 años antes. Quizás Esther haya hecho posible la obra de Nehemías. Su matrimonio con el rey debe de haber dado a los judíos gran prestigio. Es imposible calcular cuál hubiera sido la suerte de la nación hebrea sin Esther. Si no fuera por ella, quizás Jerusalén nunca se hubiera reconstruido y hubiera sido muy distinta la historia para todas las edades futuras. El libro de Esther no es una mera historia para enseñar una moraleja. Trata de un evento histórico bien importante, que es el rescate de la nación hebrea de ser aniquilada en los días que siguieron al cautiverio babilónico. Si la nación hubiese sido borrada de la faz de la tierra unos 500 años antes de la venida de Cristo al mundo, esto podría haber afectado grandemente los planes de Dios y el destino de la humanidad. Sin la nación hebrea no podía haber Mesías. Sin el Mesías el mundo estaba perdido. Aunque ella misma no lo haya sabido, esta hermosa joven desempeñó su parte en preparar el camino para la venida del Salvador al mundo. Este libro registra una de las liberaciones de los judíos que experimentaron en su historia. Los descendientes modernos de los judíos leen este libro durante la fiesta de Purim en memoria de aquella nación. Esther es una joya literaria que se lee con interés y deleite tanto por jóvenes como por adultos. Nos ofrece un buen ejemplo de la providencia de Dios, quien predice lo que va a ocurrir y cuida a sus hijos. El método literario que utiliza es el histórico narrativo. Este libro es uno de los únicos libros titulados con nombres de mujer, de los únicos 2 libros titulados con nombres de mujer. El otro es Ruth. El libro es poco usual, ya que en la versión original no aparece ningún nombre, título o pronombre para Dios. Esto originó que los padres de la Iglesia cuestionaran su inclusión en el canon, pero la presencia de Dios es clara a lo largo del libro. La razón principal por la cual se escribió fue demostrar la soberanía de Dios y su cuidado amoroso hacia su pueblo. Palabras claves en Esther: banquete, judío, pueblo. Los temas son providencia, logros de una mujer íntegra, la cobertura histórica. La mayor parte de la historia tiene un lugar en un año durante el reinado de Asuero, que fue el año 486 al 465. Una generación antes de los eventos registrados en Esdras y Nehemías. El cuidado providencial de Dios para los judíos en un contexto de matanza y saqueo contra ellos. El recuerdo judío de su supervivencia mediante la fiesta de Purim son los énfasis de este libro. Esther es uno de los últimos 2 libros titulados con nombre de mujer. El otro es poco usual, ya que en la versión original no aparece ningún nombre. Debo decir
este libro como tal, en este sentido, es poco usual. El autor permanece sin conocerse, aunque Mardoqueo, Esdras y Nehemías hayan sido sugeridos. Esther ocurrió durante el periodo persa de historia mundial, alrededor del 539 a.C., según aparece en Daniel capítulo 5, versículo 30 y 31, hasta alrededor del 331 a.C., según aparece también en Daniel capítulo 8, versículo 1 al 27. Asuero gobernó desde alrededor del año 486 al 465. Los acontecimientos de Esther ocurrieron durante el periodo de tiempo que se encuentra entre el primer regreso de los judíos después de la cautividad de 70 años en Babilonia, Daniel capítulo 5, versículos del 1 al 19, bajo Zorobabel, alrededor del año 538 a.C., y el segundo regreso guiado por Esdras alrededor de 458 a.C., esto lo encontramos en Esdras capítulo 7, versículo 10. Tanto Esther como Éxodo narran lo vigorosamente que los poderes extranjeros trataron de eliminar a la raza judía y cómo Dios sobrenaturalmente preservó a su pueblo de acuerdo con su promesa de pacto hecha a Abraham alrededor del 2100 o 2075 a.C. Esto está en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Como resultado de que Dios prevaleció, Esther capítulo 9 registra el inicio de Purim, un nuevo festival anual en el 12º mes para celebrar la supervivencia de la nación. La pregunta más obvia presentada por Esther como reto de interpretación se refiere al hecho de que Dios no se menciona en ningún lugar, al igual que en el Cantar de los Cantares de Salomón. Tampoco el autor ni algún participante se refiere a la ley de Dios, los sacrificios levíticos, a la adoración u oración. El escéptico se pudiera preguntar, ¿por qué Dios nunca se menciona cuando el rey persa recibe más de 175 referencias? Debido a que la soberanía de Dios prevaleció para salvar a los judíos, ¿por qué entonces él no recibe el reconocimiento apropiado? Parece satisfactorio responder que si Dios deseara ser mencionado, él simplemente, de la misma manera soberana, habría impulsado al autor a que escribiera de él conforme actuaba para salvar a Israel. Esta situación parece ser más problemática en el ámbito humano que en el ámbito divino, porque Esther es la ilustración clásica de la providencia de Dios conforme a él. Las siguientes observaciones ayudan a traer algo de luz en estos asuntos. En primer lugar, este corto libro registra todo. Quizá Mardoqueo y Esther poseyeron una fe más profunda de lo que se puede ver aquí. Aunque puede ser que aunque registra una serie de hechos, no necesariamente registra todos los hechos. En segundo lugar, aún el piadoso Nehemías no mencionó a Dios cuando estaba hablando con el rey Artajerjes, Nehemías capítulo 2, versículo 8. En tercer lugar, Esther se identificó con su legado judío en un momento muy apropiado, capítulo 7, versículos 3 y 4. Los 167 versículos de Esther definitivamente han sido aceptados como canónicos, aunque la ausencia del nombre de Dios en el libro ha causado duda innecesaria acerca de su autenticidad. La Septuaginta añadió 107 versículos apócrifos que supuestamente compensaron esta carencia. Juntos con Cantar de los Cantares, Ruth, Eclesiastés y Lamentaciones,
Esther es parte de los libros del Antiguo Testamento, del Mejillot o 5 rollos, los llamados 5 rollos. Los rabinos leen estos libros en la sinagoga en 5 ocasiones especiales durante el año. Esther es leído en la fiesta de Purim. A través de la historia han habido numerosos intentos de exterminar al pueblo judío. El libro de Esther registra uno de tales complots. Muchos se han sentido molestos por el odio racial descrito en sus páginas. El lector debe recordar que el Dios soberano a veces usa las imperfecciones humanas como instrumento para lograr su voluntad. Jesús validó este libro a reconocerlo como parte integrante de las escrituras hebreas. Lucas capítulo 24, versículo 44. Cuando Esther llegó a ser reina, su primo Mardoqueo, capítulo 2, versículo 7 al 15 de Esther, le habló acerca de un complot para asesinar al rey. Como resultado, el asesinato se frustró y la vida del rey fue librada. Pero la acción de Mardoqueo no fue reconocida en ese momento. Con el tiempo, Amán, uno de los consejeros de Jerjes, insistió en que todos se inclinaran ante él. Cuando Mardoqueo rehusó hacerlo, Amán se enfureció y obtuvo un decreto de Jerjes en el cual decía que todos los judíos en su imperio fueran masacrados. Cuando Esther se acercó a Jerjes, él ofreció escucharla. La reina pidió que le permitiera hacer una fiesta el día siguiente en honor de él, Amán y ella misma. Esa noche, Jerjes tuvo insomnio y ordenó a sus sirvientes que le leyeran de los archivos del Estado. Por primera vez, él se enteró que Mardoqueo había prevenido su asesinato. La siguiente mañana, el rey le preguntó a Amán cuál sería lo mejor para una persona a quien él quisiera honrar. Creyendo Amán que él era quien sería honrado, sugirió que tal persona fuera vestido con prendas reales y lo pasearan por la ciudad en un caballo real, conducido por los príncipes más nobles del rey. Él se desilusionó cuando supo toda la verdad. Esa noche, en el banquete de Esther, que Esther había preparado, reveló que ella y su pueblo estaban bajo un edicto de muerte. Cuando se reveló que Amán era el villano, fue colgado en la horca que él había preparado para Mardoqueo. En Esther se nos muestra tras bastidores la continua lucha de Satanás contra los propósitos de Dios y más especialmente contra su Mesías prometido. La llegada de Cristo a la raza humana fue afirmada sobre la existencia de la raza judía. Así como Amán conspiró contra los judíos con el fin de destruirlos, así también Satanás se ha declarado en contra de Cristo. Un aspecto muy importante e interesante en el libro de Esther es que no menciona el nombre de Dios en la narración. Ya lo habíamos mencionado esto anteriormente. Esta peculiaridad se repite en la Biblia solo en el libro de los Cantares. En la evaluación teológica del libro de Esther se han descubierto valores importantes. La narración destaca la providencia divina. Dios interviene en la historia y cambia radicalmente el futuro. Es muy importante indicar que la fiesta de Purim celebra un acto de liberación y salvación. Los judíos se regocijan al recordar que Amán, representante de las fuerzas hostiles y despiadadas que atentan contra el pueblo de Dios, fue finalmente derrotado.